Hay algo profundamente inquietante en la forma en que funciona el mundo. Mucha gente crece creyendo que el esfuerzo, la amabilidad y la ética son los pilares del éxito. Sin embargo, cuando observamos el mundo real, nos enfrentamos a una contradicción brutal. Individuos manipuladores, fríos y sin escrúpulos parecen dominar los niveles más altos del poder. ¿Existe algún secreto que nos enseñaron mal? Carl Jung sugiere que la respuesta no está solo en la moralidad o la fuerza de voluntad, sino en un fenómeno oculto, algo arraigado en la psique humana. El poder no se gana simplemente, él está encarnado. Y aquellos que acceden a ciertos arquetipos inconscientemente parecen sintonizar con una fuerza que trasciende las limitaciones ordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego de poder no se juega solo a nivel de estrategia, sino en el campo del inconsciente colectivo. Los líderes que emergen a posiciones de influencia no lo hacen solo por mérito, sino porque se convierten en expresiones vivas de profundas fuerzas arquetípicas. El rey, el guerrero y el mago no son solo símbolos, son patrones de comportamiento que dan forma a la realidad. Y dentro de esta dinámica hay una regla implacable. Quienes no comprenden el arquetipo que manifiestan son inevitablemente consumidos por él. Esto explica por qué algunas personas, aparentemente dotadas de un magnetismo irresistible, ascienden rápidamente, pero también por qué, cuando pierden el control, colapsan de forma catastrófica. Sin embargo, hay un aspecto aún más intrigante. Aquellos que se aferran a la idea de que el éxito debe basarse únicamente en la justicia y el mérito, a menudo se convierten en víctimas de este mismo juego. La creencia en la bondad recompensada puede ser una cómoda ilusión, pero no refleja la realidad. El verdadero poder no responde a la moralidad convencional, sino a leyes invisibles que operan a un nivel más profundo. Por eso, quienes entienden esta mecánica oculta logran ascender, mientras que los ingenuos se convierten en meras piezas en el tablero de ajedrez de los grandes estrategas. Esto significa que la única manera de escapar de la manipulación es aprender las reglas ocultas del juego. Pero aquí surge un dilema. Comprender estas leyes significa necesariamente adoptarlas. El único camino hacia el éxito es convertirse en un jugador sin escrúpulos. ¿O hay alguna manera de acceder a la energía sin ser consumido por ella? Son preguntas que pocos se atreven a plantear, pero que revelan la clave para un mayor nivel de dominio sobre la realidad misma. La respuesta comienza con una comprensión fundamental. El poder no es algo que tomas, sino algo que encarnas. Aquellos que llegan a la cima, consciente o inconscientemente, se alinean con energías arquetípicas que trascienden su individualidad. El problema surge cuando estas fuerzas no están equilibradas internamente. El rey que gobierna sin sabiduría se convierte en tirano. El guerrero que lucha sin propósito se destruye a sí mismo y el mago que manipula se ahoga en su propia ilusión. El éxito de los peores no es simplemente una cuestión de estrategia. Es un reflejo de la dinámica psíquica que gobierna el ascenso y la caída de todos los imperios, desde la antigüedad hasta nuestros días. Pero si el poder se manifiesta a través de estos arquetipos, entonces la pregunta esencial es, ¿cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos entender los patrones que dan forma a los destinos de los líderes? Y más importante aún, ¿cómo podemos utilizarlos sin convertirnos en esclavos de ellos? Esta es la clave que separa a quienes simplemente ganan de quienes trascienden el juego. Y, para comprender esta dinámica, primero debemos desentrañar el misterio de los arquetipos de poder. El poder no es un accidente, ni un simple juego de fuerza y manipulación. Sigue patrones ocultos, profundamente arraigados en la psique humana. Carl Jung describió los arquetipos como fuerzas primordiales que influyen en la mente colectiva,
y dan forma no solo a nuestras elecciones, sino también a nuestro destino. Y cuando miramos a las figuras más influyentes de la historia, queda claro que no solo actuaron con estrategia, canalizaron fuerzas arquetípicas, convirtiéndose en símbolos vivientes de poder. 3 arquetipos en particular gobiernan este juego: el rey, el guerrero y el seco. Cada uno de ellos representa un camino hacia la ascensión, pero también lleva dentro de sí una sombra que puede llevar a la caída. El rey es quien gobierna y establece el orden. Representa la autoridad legítima, el arquetipo que une y mantiene la cohesión de un imperio. Cuando está equilibrado, protege a su pueblo y mantiene la armonía. Sin embargo, cuando el ego corrompe su esencia, se convierte en un tirano, un déspota obsesionado con el control absoluto. Y he aquí uno de los secretos más peligrosos del juego de poder. Cuanto más intenta un líder monopolizar su autoridad, más fuerzas ocultas crea que actúan en su contra. La historia está llena de emperadores, reyes y dictadores que cayeron mientras se levantaban, porque ignoraron el principio del equilibrio arquetípico. El guerrero, por otra parte, es la fuerza activa de la conquista. Representa la disciplina, la determinación y la capacidad de afrontar los desafíos con valentía. Todos los grandes conquistadores llevaban dentro de sí este arquetipo. Sin embargo, hay un detalle crucial. El guerrero necesita un propósito. Sin un ideal superior que lo guíe, se convierte en un mercenario del propio ego, librando batallas vacías y autodestruyéndose en el proceso. Muchos líderes ascienden mediante la fuerza, pero cuando termina la guerra, están perdidos. El guerrero que no encuentra un propósito más allá de la lucha termina cayendo, víctima del mismo vacío que creó. Finalmente, tenemos el seco, el arquetipo de la estrategia, el conocimiento y la manipulación de símbolos. Mientras el rey gobierna y el guerrero lucha, el mago comprende los engranajes invisibles de la realidad. Ve más allá de lo obvio y sabe cómo influir en la psique colectiva. Todos los grandes estrategas, asesores y manipuladores de la historia han canalizado este arquetipo, pero existe un peligro. Cuando el mago se desconecta de la verdad y se pierde en su propia ilusión, se convierte en víctima del mismo juego que creó. Después de todo, aquellos que se pasan la vida manipulando a otros acaban convirtiéndose en prisioneros de sus propias mentiras. El gran problema es que nadie accede al poder sin alinearse con uno de estos arquetipos, y quienes hacen esto inconscientemente terminan siendo consumidos por ellos. El rey sin sabiduría se convierte en tirano y es derrocado por sus propios súbditos. El guerrero sin propósito lucha hasta destruirse a sí mismo. El mago desequilibrado se pierde en su propia red de manipulaciones. ¿Qué separa a quienes simplemente ascienden de quienes verdaderamente trascienden? Conciencia. Quien comprende los arquetipos puede utilizarlos con equilibrio, sin ser destruido por ellos. Quien los ignora se convierte en juguete del propio destino. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo se manifiestan estos arquetipos en la sociedad y en el inconsciente colectivo? El poder no es solo una construcción social, sigue patrones invisibles que gobiernan nuestra psique. Quienes dominan estas fuerzas dominan el juego, y los que no entienden son gobernados por ello. El poder no se impone solo por la fuerza. No es simplemente una cuestión de mérito o inteligencia. De hecho, el verdadero poder opera en un nivel invisible, un campo donde los símbolos, creencias y arquetipos dan forma al comportamiento colectivo. Muchos piensan que quienes dominan el mundo lo hacen mediante estrategias fríamente calculadas, pero la realidad es más sutil. Entienden las dinámicas psíquicas ocultas que gobiernan la sociedad. El poder, antes que algo material, es un fenómeno psicológico.
Aquellos que saben cómo influir en la psique colectiva tienen en sus manos las riendas del destino, no solo las suyas, sino las de miles, a veces millones de personas. Esta influencia no ocurre explícitamente, sino a través de narrativas, símbolos y patrones que resuenan en el inconsciente humano. Pensemos en los grandes imperios, los líderes carismáticos, los movimientos que cambiaron la historia. Todos ellos no solo impusieron su voluntad, sino que despertaron algo en las masas, algo que ya estaba latente en la psique colectiva. Los gobernantes más poderosos no eran aquellos que simplemente tenían ejércitos o fortunas, sino aquellos que sabían canalizar los arquetipos adecuados en el momento adecuado. El rey que emerge en tiempos de caos, el guerrero que lidera la guerra, el mago que trae una nueva visión del mundo. Todo esto no sucede por casualidad, sino porque el inconsciente colectivo llama a estas figuras cuando se cumplen ciertas condiciones. Aquellos que ignoran este juego invisible se convierten en peones dentro de él. Muchos viven creyendo que el mundo funciona justamente, que el mérito individual siempre será reconocido, que la verdad en sí misma tiene poder. Sin embargo, la realidad demuestra que la verdad sin influencia no tiene impacto. El poder no pertenece a quienes tienen razón, sino a quienes controlan la narrativa. Lo que la gente cree, siente y desea puede moldearse, y quienes comprenden estas dinámicas pueden guiar el flujo de la realidad. Por eso, los grandes estrategas, desde emperadores hasta directores ejecutivos modernos, siempre han sido maestros en el arte de la percepción. Saben que el mundo se mueve no solo por lo que es real, sino por lo que parece ser real. El secreto más inquietante del juego de poder es que la mayoría de la gente no se da cuenta de que lo está jugando. Viven inmersos en sistemas creados por otros, adoptan creencias que nunca han cuestionado y siguen reglas invisibles que les fueron impuestas sin que se dieran cuenta. Es por eso que quienes entienden estas reglas pueden posicionarse como líderes naturales. Cualquiera que comprenda los arquetipos que gobiernan la psique colectiva puede activarlos y dirigir el comportamiento de masas enteras sin que éstas se den cuenta. El verdadero poder no reside en quien grita más fuerte, sino en quien sabe dónde susurrar. ¿Qué significa esto para aquellos que quieren dominar sus propias vidas? Significa que es fundamental aprender a ver más allá de la superficie, a percibir los patrones invisibles que guían el comportamiento humano. Si bien muchos luchan por las migajas, los verdaderos jugadores poderosos entienden el tablero como un todo. Saben que no basta con tener ambición. Es necesario saber qué fuerzas hay que activar para que la propia realidad juegue a tu favor. Y he aquí un punto crucial. Quienes dominan este arte no necesitan imponer el poder por la fuerza. El verdadero maestro del juego rara vez parece estar jugando. Simplemente dirige las energías correctas en el momento correcto, y las demás lo siguen naturalmente. Pero esto es lo que pocos se dan cuenta. El mismo poder que lleva a alguien a la cima puede ser exactamente lo que lo derriba. Los grandes imperios caen no por debilidad externa, sino por grietas internas que comenzaron mucho antes del colapso. ¿Qué separa a quienes sostienen su ascenso de quienes se desmoronan? No es solo estrategia o suerte. Es un factor invisible que ha derrocado a reyes, generales y visionarios a lo largo de la historia y que continúa actuando hoy. La historia está llena de figuras que alcanzaron las alturas del poder solo para colapsar de manera espectacular. Emperadores, multimillonarios, líderes espirituales, genios estrategas. Todos han tenido sus momentos de gloria, pero muchos también han experimentado un declive abrupto e inevitable. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Qué hace que aquellos que parecen inquebrantables, invencibles, de repente
lo pierdan todo. La respuesta no está solo en la política, la economía o las circunstancias externas. El colapso del poder sigue a una lógica arquetípica, un ciclo psíquico que gobierna el ascenso y la caída de líderes e imperios. Carl Jung nos enseña que la psique humana no tolera el desequilibrio por mucho tiempo. Cuando alguien canaliza un arquetipo intensamente, pero sin conciencia, ese mismo arquetipo lo devora. El rey, por ejemplo, llega al poder porque representa el orden y la estabilidad. Pero si pierde el sentido de la justicia y empieza a controlarlo todo con mano de hierro, deja de ser un gobernante legítimo y se convierte en el tirano. ¿Y qué pasa con los tiranos? Crean enemigos invisibles, desperdician aliados y, sin darse cuenta, firman su propia sentencia de destrucción. El mismo poder que aseguró su ascenso ahora conspira contra él. Lo mismo ocurre con el guerrero. Asciende porque su fuerza y determinación le hacen ganar batallas. Pero ¿qué pasa cuando ya no quedan batallas que librar? Sin un propósito mayor, el guerrero pierde el sentido de su existencia. Muchos grandes conquistadores, al alcanzar la cima de sus logros, colapsan internamente. El impulso que los movía se agota y caen en adicciones, paranoias o incluso en la autodestrucción. Alejandro Magno, tras conquistar casi todo el mundo conocido, murió joven y aislado. Napoleón, que dominaba Europa, acabó su vida en el exilio. Sin una batalla digna, el guerrero se convierte en víctima de sí mismo. ¿Y el mago? El arquetipo de la inteligencia, la estrategia y el dominio de los símbolos parece inmune a la caída, pero no lo es. El mago llega al poder porque comprende las fuerzas invisibles del mundo. Sabe cómo manipular narrativas, controlar percepciones e influir en las masas. Sin embargo, si comienza a creer que está por encima de las mismas leyes que rige, su caída se vuelve inevitable. Se pierde en la ilusión de su propio poder y no ve los signos de su decadencia. Los líderes que ascienden gracias al conocimiento a menudo caen porque ignoran sus propias limitaciones humanas. El mago que se cree un dios termina víctima de su propia hechicería. La paradoja del poder es esta: cuanto más alto sube alguien sin equilibrio interno, más violenta será su caída. Y esto no es una cuestión de mala suerte o de un destino cruel, es una ley psíquica. Ningún arquetipo puede explorarse indefinidamente sin consecuencias. Cualquier imperio que ignore esta verdad está condenado al colapso. Pero ¿significa esto que el poder es siempre una trampa? ¿Que todo ascenso conduce inevitablemente a la ruina? No necesariamente. Hay una manera de mantener el poder sin ser consumido por él. Pero este camino requiere algo que pocos están dispuestos a seguir: autocontrol. Si todo lo que sube demasiado acaba cayendo, ¿cuál es entonces el secreto de quienes logran mantenerse en la cima? ¿Existe alguna forma de acceder al poder sin ser devorado por él? Si el poder siempre pasa factura, entonces, ¿cómo logran unos pocos mantenerse en la cima mientras tantos otros se desmoronan? No se trata solo de evitar errores o actuar con más cautela. Hay algo más profundo en juego. La verdadera pregunta no es solo cómo escalar, sino cómo permanecer sin ser consumido por la propia ambición. Quienes entienden esta dinámica no solo evitan caer, sino que descubren un camino que pocos ven: el de dominar el juego sin volverse prisionero de él. Si el poder es un juego arquetípico que sigue reglas invisibles, entonces surge una pregunta inevitable: ¿hay alguna manera de acceder a él sin ser destruido? Muchos creen que solo hay dos opciones: o convertirse en víctimas ingenuas del juego, o adoptar la mentalidad de los manipuladores y dejarse corromper por el poder. Pero hay una tercera forma: el camino del alquimista psíquico. Alguien que comprende las fuerzas del poder sin convertirse en esclavo de ellas. Este camino no es para todos, porque requiere algo poco común en el mundo moderno: autocontrol.
La mayoría de las personas que llegan al poder lo hacen de forma inconsciente. Accede a un arquetipo, el rey, el guerrero o el mago, y le permite poseerlos por completo. Cuando esto sucede, pierden el control de su propia narrativa. Dejan de ser el jugador y se convierten en la pieza. El secreto para navegar este juego sin consumirse está en equilibrar los arquetipos dentro de ti. El verdadero rey no solo gobierna a los demás, sino a sí mismo. El verdadero guerrero no pelea todas las batallas, sino que elige las que valen la pena. El verdadero mago no se pierde en su ilusión de control, sino que utiliza el conocimiento para crear, no para destruir. El primer paso hacia este equilibrio es reconocer la sombra de cada arquetipo. Todo poder tiene un costo. El rey puede convertirse en tirano. El guerrero puede convertirse en destructor. El mago puede convertirse en manipulador. Saber esto te permite actuar conscientemente, evitando caer en las trampas que han derribado a tantos antes que tú. En lugar de identificarse ciegamente con un rol, el alquimista psíquico observa sus propias tendencias y hace ajustes antes de que ocurra el colapso. El segundo paso es entender que el verdadero poder no está en la dominación, sino en la transformación. Los líderes que construyen imperios duraderos no son aquellos que simplemente controlan, sino aquellos que inspiran. El rey equilibrado no oprime, crea orden. El guerrero sabio no destruye, protege. El mago consciente no manipula, ilumina. Lo que separa a un líder eterno de un gobernante temporal es esta capacidad de transformar el poder en algo más grande que él mismo. Finalmente, hay un principio que los verdaderos maestros del juego entienden. El poder no es un fin, sino un medio. Quienes ven el poder como un objetivo son inevitablemente devorados por él. Pero aquellos que ven el poder como una herramienta para algo más grande, ya sea crear, inspirar o elevar, trascienden los obstáculos que derriban a la mayoría. La cuestión no es solo cómo escalar, sino cómo mantenerte en la cima sin perder tu esencia. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero camino hacia el poder? Si los peores ganan en el corto plazo pero caen en el largo plazo, y si el verdadero equilibrio requiere algo más que estrategia y ambición, ¿cuál es la respuesta definitiva a este juego? La respuesta no está solo en quienes escalan, sino en quienes comprenden. El poder no pertenece a quienes manipulan, sino a quienes comprenden sus leyes invisibles y actúan de acuerdo con ellas. Y este es el punto crucial para finalizar este viaje. El verdadero maestro del juego no es el que simplemente sube, sino el que trasciende. La historia siempre la han escrito aquellos que entendieron el juego oculto del poder, no para las más bellas, no para los más inteligentes, sino para aquellos que supieron canalizar las fuerzas adecuadas en el momento adecuado. Si bien la mayoría se aferra a la ilusión del mérito puro, los verdaderos jugadores poderosos entienden que la realidad está moldeada por narrativas, arquetipos y leyes invisibles. El rey sin equilibrio se convierte en tirano y cae. El guerrero sin propósito lucha hasta destruirse a sí mismo. El mago, que manipula sin conciencia, acaba enredado en su propia ilusión. Esto no es solo historia, es un ciclo implacable que se repite en cada época. El verdadero poder no pertenece a aquellos que simplemente trepan, sino a aquellos que entienden la dinámica de la ascensión y saben cómo sostenerla. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir viviendo como una pieza más de este juego, siendo manipulado por fuerzas de las que ni siquiera te das cuenta? ¿O finalmente abrirás los ojos y aprenderás a tocar conscientemente? La diferencia entre los que caen y los que trascienden no es talento, suerte o fuerza. Está en entendimiento. Quienes solo buscan poder encuentran destrucción, pero quien busca comprensión
encuentra algo que nunca podrá ser quitado: autocontrol, soberanía, verdadera influencia. Y ahora te pregunto, ¿quieres simplemente ascender o quieres entender el juego y trascenderlo? Porque si este mensaje resonó en ti, significa, ¿estás listo para ver más allá de la ilusión? Y continuaré trayendo este conocimiento oculto aquí en el canal. Entonces, regístrate ahora, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que viene después cambiará para siempre tu forma de ver el poder, la realidad y a ti mismo. Este es el final del vídeo, pero podría ser el comienzo de tu transformación. La elección es tuya.